No nos queda tan lejos este conflicto No, al final. en absoluto. Mira, todavía esta semana ha habido detenciones por parte, afortunadamente, de nuestros buenos servicios de información de la policía, la Comisaría General de Información, junto con el CNI, de yihadistas aquí en España, aunque ya eso parece que no es noticia, ¿no? Pero permanentemente siempre se está deteniendo a yihadistas en España. Mira, hay que entender una cosa. Cuando hablamos hay que hablar. Afortunadamente son una minoría dentro del Islam, estamos hablando de 1.800 millones de personas, donde además hay mucho sincretismo, no es igual el Islam en una zona que en otra, están las tres ramas, las dos grandes, el sunismo, los sunís y los chiíes, pero luego están también los carijitas o jarilíes, actualmente prácticamente representados nada más que por los ibadíes de Omán, pero que es tremendamente variado. No tiene nada que ver cómo aplican el Islam un berebere con un indonesio, por decir algo. Pero claro, ¿qué significa? Que para todo salafista, yihadista, que es como hay que llamarles, si vamos a lo que significa etimológicamente allá, el salafista, viene de salaf. ¿Qué salaf significa? El antecesor o el antepasado. ¿Qué es lo que busca cualquier salafista de cualquier parte del mundo? Volver a los momentos de esplendor del Islam. ¿Cuáles son los momentos de esplendor del Islam? Pues allá, sobre el año 1000, por decir algo, cuando además Córdoba, es verdad, era la capital del mundo, probablemente la ciudad más esplendorosa de toda Europa, no probablemente, lo era, que incluso con calles iluminadas toda la noche, con los sistemas que había entonces, evidentemente, eso, y quieren volver a ese momento de esplendor. Y ese momento de esplendor nos afecta a nosotros, porque ellos tienen, todos los salafistas yihadistas, los que son universalistas, que no todos lo son, porque hay algunos que son localistas, como puede ser, por ejemplo, el Boko Haram o Al-Shabaab, son localistas, pero sí que lo es Al-Qaeda y el Estado Islámico, son universalistas, pretenden conquistar el mundo. Ellos primero entienden que tienen que acabar, son distintos pasos, con los estados apóstatas, es decir, con los que aparentemente son de los suyos, pero que luego son los típicos líderes, por ejemplo, de los países del Golfo, pero que luego aplican son muy estrictos, muy rigurosos dentro de su país, pero cuando salen estos yates, pues realizan todo tipo de juergas, para entendernos. Acabar primeros con ellos, con estos gobiernos apóstatas, luego expandirse a sus zonas tradicionales, ese momento de esplendor, donde nos afecta a nosotros, evidentemente a España, al Andalus, lo que fue el Andalus, y luego ya sería el último paso, sería conquistar todo el planeta. Y eso lo consiguen precisamente ir implementando la Sharia, la ley islámica, allí, donde primero con los apóstatas, luego con donde era el Al-Ándalus, todos sus territorios históricos, y luego en el resto del planeta. Y fíjate que, por ejemplo, si esto sucediera en Siria, ahí aplicarían la ley Sharia en todo el país, cuando precisamente el Bashar al-Assad, que pertenece al partido Ba'ath, como en su momento era Saddam Hussein, ellos son laicos y permiten y toleran todas las religiones. De hecho, como comentamos, son los protectores de los cristianos en Siria. Y lo mismo que en Irak, que había unos porcentajes muy elevados que han quedado reducidos a casi a la mínima expresión, precisamente porque fueron primero expulsados, cuando no asesinados, precisamente por todos estos grupos de terroristas salafistas yihadistas. Esa es la realidad. Claro que nos afecta. Lo que pasa es, incluso en la parte de América, porque se dice, hay veces que de una manera también muy exagerada, la penetración de Irán, por ejemplo, en países como puede ser Venezuela, las implicaciones que tiene, incluso el grupo como Hezbollah. Pero en general hay que reconocer que cuando vas a América y allí les preguntas por el islamismo, que como dices es una parte muy pequeña, hay que decirlo, de este mundo tan sumamente amplio, 1.800 de personas, insisto, que son los musulmanes de todo el planeta, y tú les preguntas por este terrorismo salafista yihadista, la mayoría no tienen ni idea porque no les preocupa, evidentemente. Les queda lejos. Les coge muy lejos. No significa que en algunos países lo que es la religión del Islam está avanzando muy fuerte. Sí, claro, sí. Porque, mira, hay una cuestión, no solamente en América y también en África, hay una cuestión que tampoco podemos obviar. Yo le llamo al Islam el comunismo creyente, porque en cierto modo es digamos que revive incluso algunos de los que eran los principios fundamentales del cristianismo originario. Y además tiene muchos valores sociales, también hay que decirlo. Es decir, solo tenemos que ver uno de sus 5 principios fundamentales, es la limosna. Y luego también el respeto a los mayores, el concepto de la familia. Por supuesto, hay otras cosas, barbaridades que no vamos a aceptar nunca en un país democrático, como son las ablaciones, ¿no?
o que las mujeres queden postergadas de la sociedad o prácticamente no puedan salir ni de su casa o que no puedan hacer nada sin el permiso de su esposo. Pero en cualquier caso, es verdad que tiene muchos valores sociales y en aquellos lugares donde hay muchas desigualdades, donde hay muchas injusticias, que lamentablemente es la mayoría del mundo, es muy probable, y de hecho está sucediendo, que cale con fuerza precisamente la religión del Islam y también está pasando en algunas partes de América.